Buenas tardes. Vamos a, bueno, ya culminar con el curso, con el último tema de calzaduras. ¿Ya? Una calzadura es básicamente un muro de contención, pero que está debajo de una edificación. ¿Ya? Entonces, como habíamos comentado, las calzaduras tienen una forma que va variando, ¿no? Inicia, digamos, 1 metro y va creciendo, ¿no? Estas calzaduras se hace por tramos. ¿No? Entonces primero vacían o excavan una parte, luego excavan otra parte y así, ¿no? La edificación no puede quedar totalmente libre, ¿no? Acá va a estar la edificación y puedes excavar ahí y luego lo vacías, ¿no? Vacías esta calzadura y esta calzadura. Y luego realizas en el siguiente día la siguiente excavación. Digamos ahí, ¿no? Y lo vuelves a vaciar. La idea es que no quede completamente expuesto, ¿no? Se supone que todo esto sigue siendo suelo. Y nuestra edificación. Y finalmente ya hacemos el último tramo. Calzadura, excavas y vacías con concreto ciclopio. Ya. Esa es la primera fila. La siguiente fila, el mismo proceso es, la única diferencia es que tienen que hacer una especie de entramado, ¿no? De esa forma. Y la siguiente fila, igual, ¿no? Una especie de albañilería, se puede decir. Este es en elevación, ¿no? Las dimensiones máximas es 1 metro, 1 metro. 1 metro máximo vertical y horizontal máximo 1 metro y medio. ¿Eh? Horizontal máximo 1 metro y medio y vertical 1 metro. Ahora, si nosotros hacemos un corte a esa calzadura, pues vamos a tener esta de acá, ¿no? Ahí más o menos. Entonces, como nuestra entrepiso medía cerca de los 3,70 m, vamos a hacer una calzadura de 4 metros. ¿Ya? Ahí. Entonces, esa será nuestra calzadura que vamos a diseñar. Según la norma, indica que si el suelo es bueno, ¿no? Tiene grava o es una arena compacta, puedes llegar hasta 5 metros. Si el suelo es malo, ¿no? Con capacidades portantes muy bajas, eh, máximo 3 metros. ¿Ya? Eso dice la norma. Entonces vamos a hacer este diseño de esta calzadura de 4 metros. Entonces ya tenemos la primera altura, que es 4 metros. Todo esto va a ser 4 metros. También ya tenemos la parte superior. Ahora, acá, si se dan cuenta, tenemos altura, tenemos ancho, que no es la base, ¿no? Vendría a ser el ancho máximo de 1 metro y medio. ¿Ya? Entonces nos faltaría profundidad, ¿ya? Esta dimensión nos faltaría. Para el diseño debemos considerar solamente 1 metro, ¿ya? Para el diseño se considera 1 metro. Digamos este de acá, 1 metro. ¿Ya? Para el diseño, 1 metro. Entonces nos faltaría la profundidad. ¿Cuánto le ponemos de profundidad?
¿no? Entonces, esta profundidad sí va a variar, ¿no? Porque generalmente lo que está arriba de esta calzadura puede ser un cimiento corrido, ¿no? Digamos que tienes una vivienda de albañilería, que generalmente eso ocurre, que, a ver, digamos, esta vendría a ser la calle o la avenida, ¿ya? Y las viviendas pues tienen esta disposición típica, ¿no? Así, más largo que ancho. O sea, la cara es más corta, ¿no? La profundidad varía. Antiguamente usaban terrenos de 10 por 25, ¿cierto? 250 metros cuadrados. De ahí lo bajaron a 10 por 20, 8 por 20, de ahí 8 por 15, ahora están con 6 por 15, ¿no? Ya depende del terreno. Pero generalmente esta es la disposición de los terrenos. Entonces nuestro edificio se ubica acá, ¿no? En una esquina, un edificio grande, vamos, de nosotros, o nuestra parte, acá, ¿no? Entonces, si hay una vivienda que lo hay, o un cerco, puede haber un cerco acá tranquilamente, van a estar así, sí o sí. ¿Ya? Entonces, sí o sí va a haber muro ahí. Eso es algo típico de las viviendas. No pasa nada en ese sentido, ¿no? Cuando el sismo viene acá, no sucede nada, no les pasa nada. Pero el problema de las viviendas es cuando el sismo viene así, horizontal, ¿no? Ahí sí carecen de rigidez, ¿ya? Entonces, muros o placas tienen que estar en ambas direcciones, ¿ya? Entonces, este es nuestro caso. Hay hay una vivienda ahí. Entonces, ahí eh, hay un cimiento, ¿ya? Ese vendría a ser el cimiento que va a estar acá. Va a estar el cimiento, el sobrecimiento y el ladrillo, ¿no? Entonces, digamos que el cimiento tenga 80 centímetros, ¿ya? Entonces vamos a contar esos 80 centímetros. 80. Y digamos que el ancho también sea 80. Entonces, si arranca en 80, nosotros ¿con cuánto podemos terminar? Esta pendiente es la que tenemos que hallar, ¿ya? Porque eso depende cuánto vamos a crecer, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser nuestro muro que vamos a analizar. Tenemos 80 y acá tenemos B. Y el empuje del suelo proviene de esta parte. Acá va a estar, digamos, ¿no? Vamos a tomar como punto de referencia esta parte. A partir de ahí, todo esto vendría a ser el empuje del suelo, ¿ya? Acá vendría a ser nuestro empuje del suelo. Una forma triangular. Ahora, para el empuje del suelo hay toda una teoría que pueden utilizar Rankin, que pueden utilizar Coulomb, pero eso depende del tipo de muro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos muros en voladizo o muros de contención, donde los espesores son delgados, mm, ahí ocurre otra cosa, ¿no? Entonces ahí lo conveniente es usar Rankin. Pero cuando tenemos muros de concreto ciclopio donde el espesor es grande, la masa es grande, entonces ahí lo conveniente es utilizar Coulomb, ¿no? Entonces, para muros de concreto ciclopio o muros de gravedad, Coulomb. Y para muros en voladizo, Rankine, ¿ya? Porque el mecanismo es distinto. Acá el suelo va a empujar a todo este bloque, ¿no? El suelo lo va a empujar.
¿ya? Va a tender a que todo este movimiento sea del bloque, ¿no? Todo ese movimiento. A diferencia de los muros de contención delgados, que al ser delgados, pues van a necesitar refuerzo, ¿no? Muros de concreto armado. Estos muros van a tener relleno, ¿ya? Y cuando venga el sismo o venga el empuje del suelo, se va a mover con el relleno más incluido, ¿ya? Todo esto se mueve, se desliza o se voltea, ¿no? Con relleno y todo, ¿ya? A diferencia de los de gravedad, lo que se va a mover es la masa en sí, no el relleno. Eh, el relleno acá es es una parte que te va a ayudar incluso, ¿no? Porque acá la presión va a tener un cierto ángulo, ya que esta cara está inclinada, y al estar inclinada, la presión tiene un cierto ángulo, ¿no? Bueno, por geometría, si este de acá, digamos que sea beta, este de acá sería beta, ¿no? Y esto sería 90 menos beta. Entonces, si trazamos una vertical, este ángulo tendría que ser beta, ¿cierto? Si este es beta, esto es 90 menos beta, y esto tendría que ser beta. ¿Bien? Entonces, aparte de ese ángulo, hay un rozamiento entre el muro y el suelo, ¿no? A diferencia de Rankin, ¿no? En Kowloon sucede eso, ¿no? Hay un rozamiento entre el muro, dependiendo de la rugosidad del muro, mientras más rugoso mejor, porque si fuera liso, pues no ayuda mucho. En Rankin, acá ocurre el rozamiento, o sea, suelo con suelo, prácticamente no hay rozamiento, pero o se obvia el rozamiento, ¿no? En cambio acá, sí hay un cierto rozamiento, entonces ese rozamiento es una inclinación extra, ¿no? Entonces, ya no sería acá la inclinación de esa forma. La inclinación sería un poco más, una inclinación extra, ahí, ¿no? De esa forma. ¿Ahí? Entonces, todo este ángulo sería el beta que habíamos visto, más ese rozamiento, ese ángulo de rozamiento que es un delta, ¿ya? Entonces, todo ese ángulo es eso. Entonces ya tenemos dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, esta vendría a ser el empuje. Nosotros vamos a calcular un empuje que va a ser este de acá y lo tenemos que multiplicar por el coseno de beta más delta. Y también vamos a tener uno vertical y sería el empuje por seno de beta más delta. O sea, ya este empuje vertical te va a ayudar a la estabilidad. ¿De acuerdo? Te ayuda a la estabilidad. Este empuje es sumamente importante y te va a ayudar, ¿ya? Ahora, lo malo es que al estar inclinado, este empuje va a crecer, ¿no? Entonces, tiene que haber una compensación ahí. Si este empuje crece, este te ayuda a la estabilidad, ¿ya? Ese vendría a ser Coulomb. Entonces, vamos a utilizar Coulomb para el diseño de esta calzadora. Entonces, ¿cuánto colocamos B? Por predimensionamiento, la base debe ser al menos la mitad de la altura. Si tenemos 480, la base mínimamente pues debe tener 2,50 m. 2,5. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a 2,5? De manera escalonada, ¿no? Tenemos de 2,5 a 0,8. Entonces, ¿cuánto tendría que crecer? Si acá crece, digamos, 50 centímetros, sería 1,30 m más 50, 1,80 m más 50, 2,30, ya se pasó, ¿no? Entonces, de manera escalonada, si acá crece 30,
Si acá crece 30, sería 1,10 m, más 30, 1,40 m, más 30, 1,70 m, más 30, 2 metros. No, no. Entonces tendría que crecer 40. 80 más 40, 1,20 m, más 40, 1,60 m, 2 metros, 2 metros 40. Entonces podemos empezar con 2 metros 40. O incluso el último, ya pues le aumentamos, ¿no? Pero podemos empezar con 2 metros 40. Un crecimiento proporcional, ¿no? Cada 40 centímetros vas profundizando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con una base de 2 metros 40 y la parte superior va a tener 80 centímetros. Ese vendría a ser nuestra calzadura o nuestro predimensionamiento. ¿Tendrán alguna consulta hasta esta parte? Bien. Entonces nos vamos a ayudar de este manual, que es de mi autoría, donde es un procedimiento para el diseño de muros de concreto ciclópeo. ¿Ya? Entonces vamos a guiarnos de estas dimensiones. La base B, esta altura del zapata prácticamente sería cero, ¿no? Debemos ver el M debería ser cero. El espesor superior va a ser 80 centímetros y el espesor inferior pues 2 metros 40. ¿No? Entonces N simplemente sería el espesor inferior menos el espesor superior. ¿No? Acá la inclinación va a ser cero. Podemos considerar alguna sobrecarga. No va a haber nivel freático, el agua incrementa la presión del suelo, ¿de acuerdo? Entonces no va a haber nivel freático en nuestro caso. Por el estudio de mecánica de suelos no hay nivel freático. Entonces vamos a ir de frente a esta parte, ¿no? Ya tenemos la base, ya tenemos el peralte, la longitud, todo este predimensionamiento ya está realizado. Entonces debemos determinar los centroides, los pesos, ¿no? Bueno, en este caso es simple el centroide, ¿no? Sería simplemente el centroide de este rectángulo, ¿no? El centroide tanto horizontal como vertical y el centroide de este triángulo. Podemos hacerlo matemáticamente mediante fórmula o mediante el teorema de Green, eh, que también se podría aplicar, ¿no? Vamos a abrir un Excel. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Por ejemplo, acá te dice el peso de la zapata, el peso de la pantalla, ¿no? El peso de la pantalla es un dato sumamente importante. Aquí es igual al espesor inferior, o ya, vamos a colocar espesor superior en metros, ¿no? ¿Cuánto sería nuestro espesor superior? Es 80 centímetros. De ahí tenemos el espesor inferior en metros, que es 2 metros 40. De ahí necesitamos la altura de la pantalla, que sería nuestra altura del muro, en metros, que va a ser igual a 4 metros 80. De ahí la longitud L, que estamos considerando 1 metro. De ahí necesitamos el peso específico del concreto ciclópeo. Entonces, el peso específico del concreto en toneladas por metro. Ese peso específico del concreto ciclópeo, según la norma de 0,20, es 2,3 toneladas por metro cúbico.
Con eso podemos calcular el peso de la pantalla, ¿no? El peso de la pantalla en toneladas. Va a ser igual a el espesor inferior más el espesor superior entre 2 por la altura de la pantalla, por la longitud y por el peso específico del concreto ciclónico, ¿no? 17 toneladas pesa un metro cúbico, perdón, un metro lineal de muro. De ahí necesitamos el relleno de la puntera, el cual va a ser cero, no va a haber relleno de la puntera. Luego relleno del talón, tampoco va a haber relleno del talón. Relleno inclinado del talón, esta parte sí va a haber, ¿no? Inclinado, tampoco va a haber. Entonces necesitamos acá el relleno del talón, ¿no? Sería toda esta parte, ¿no? pH, a ver, aquí está. Este es el relleno horizontal del talón. A ver, PRHT, PRHT, toda esta parte de acá, ¿no? Todo esto. Bueno, la llamo horizontal. Acá va a ser, solamente vamos a considerar toda esta parte, ¿no? Como un triángulo. Entonces vamos a colocar BRT, que es la base del talón, el BRT. Entonces vamos a considerar acá BRT, esta parte. Bueno, vamos a describir mejor si ya tenemos toda esta parte, ¿no? Entonces tenemos la altura del muro de contención, H, que va a ser 4,80 m. La inclinación del relleno, que va a ser cero. El DF, que va a ser, en nuestro caso, cero, porque no va a haber profundidad de cimentación. Entonces la inclinación va a ser cero. El DF va a ser cero. La base ya la tenemos, que está acá. La base va a ser la base 240. El peralte de la zapata va a ser cero también. No tenemos peralte. Peralte de la zapata. Podemos considerar un DF. Mm, a ver, a ver. No, no va a haber relleno, pero no. O sea, va a estar libre. Ya. Entonces ya tenemos altura de la zapata. Longitud de la puntera va a ser cero. La longitud del talón también va a ser cero. El espesor superior de la pantalla ya lo tenemos acá. El espesor inferior de la pantalla ya lo tenemos también, ¿no? Acá ya está. Esta parte sería lo que nosotros colocamos, ¿no? Hacemos un predimensionamiento y acá ya está la parte operativa. El espesor inferior va a ser igual a la base menos la longitud de la puntera menos la longitud del talón. Y ya tenemos el espesor inferior, 2,40 m igual. Dimensión del intra 2, el M, esta parte. El M va a variar de cero hasta el espesor inferior menos el espesor superior.
En nuestro caso va a ser cero. Luego el n es la dimensión del tras 2, esta parte de acá. Eso sí vamos a tener. Va a ser el espesor superior menos, el espesor inferior menos el espesor inferior menos el m y menos el espesor superior, 1,60 m. La altura de la pantalla está acá, ¿no? La altura de la pantalla es h menos hz. H menos hz. 480. Ancho del relleno de la puntera, el BRP, vendría a ser esta parte, ¿no? El ancho del relleno de la puntera. En nuestro caso sería pues cero, ¿no? El BRP. Bueno, va a ser igual a la longitud de la puntera más m menos h menos df h menos df por m entre hp. ¿No? Cero en nuestro caso. De ahí la altura del relleno de la puntera, el HRP. Altura del relleno de la puntera. Esta parte de acá, ¿no? HRP. Metros va a ser igual al df menos hz. Cero también. No tenemos relleno. Ancho del relleno del talón, el BRT. El ancho del relleno del talón va a ser igual a la longitud del talón más el N, 1,60 m. LT más N. ¿Ya? Y finalmente, altura del relleno del talón, el HRT. La altura del relleno del talón. Altura del relleno del talón va a ser igual a HRT, vendría a ser este de acá, ¿no? Este de acá. Si es que hubiera una inclinación, sería eso. Va a ser igual al BRT por tangente de la inclinación. Nuestro caso es esto, por pi entre 180. Cero. Ya tenemos todos los datos que nos pide eh, este manual. Y ahora sí se podría calcular el pesos. Esto vendría a ser, digamos, el predimensionamiento, ¿no? Nuestro predimensionamiento. Podríamos colocar uno, predimen- predimensionamiento. Ya tengo la altura, la base, el espesor superior, el espesor inferior, el N, la altura de la pantalla y el BRT. Son los datos. De ahí debemos seguir con el pesos y centroides de las cargas resistentes.
Entonces tenemos acá cargas resistentes que nos van a ayudar a controlar el volteo, el deslizamiento, ¿no? Entonces debemos calcular todos esos pesos. En este caso sería peso específico del concreto, ya lo tenemos, que es esto. Acá colocamos 2.2 pesos y centroides de las cargas resistentes. Entonces acá tenemos peso específico del concreto, 2.3, ya lo tenemos acá. Y ahí peso específico del suelo, ¿no? El peso del suelo del relleno. Ahora, no vayan a confundir que en este caso sería el suelo, ¿no? Ya hemos hecho un estudio de mecánica de suelos. Se supone que al ladito debe tener el mismo suelo, ¿no? Entonces, digamos que el peso específico del suelo está en el estudio de mecánica de suelos, pero vamos a considerar 1.8, ¿ya? O 1.9, ¿ya? Para que se note la diferencia. 1.9, peso específico del suelo y la longitud del muro 1 metro, ¿ya? Entonces, con esos datos ya podemos calcular el peso de la zapata, ¿no? El peso de la zapata. En este caso no va a haber zapata, entonces va a ser igual a la base por la altura de la zapata por la longitud y por el peso específico del concreto. Es cero, no tenemos peso. De ahí viene el peso de la pantalla, que ya lo tenemos. De ahí viene el peso del relleno de la puntera, que va a ser igual a la longitud de la puntera, que aquí está, más la base del relleno de la puntera, BRP, entre 2 por la altura del relleno de la puntera. A ver, no, no, este, ¿no? LP más BRP, todo eso entre 2 por HRP, por la longitud y por el peso específico del suelo. Y en este caso es C. El peso del relleno horizontal del talón. Peso del relleno horizontal del talón. Toda esa expresión es LT más BRT entre 2 por HP por L y por el peso específico del suelo. Ya tenemos PRT. Ahora, peso del relleno inclinado del talón. Peso del relleno inclinado del talón. En nuestro caso sería 0. Va a ser igual a BRT por HRT entre 2 por L y por el peso específico del suelo. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 pesos, ¿no? Un peso, 2, 3, 4 y 5. De esos pesos solamente tenemos el peso de la pantalla, que vendría a ser todo esto de acá, y el peso del relleno horizontal del talón, este de acá. Entonces ya tenemos esos datos. Serían los pesos. Ahora los centroides. Centroide de la zapata. Centroide de la zapata va a ser igual a B entre 2
la base B entre 2. De ahí, centroide de la pantalla. Centroide de la pantalla. Aquí está, va a ser igual a LP más el espesor inferior entre 2 menos LP más el espesor inferior entre 2 menos un tercio de algo entre algo, ¿no? Que sería el espesor inferior más dos veces el espesor superior entre el espesor inferior más el espesor superior por algo menos M. Y adentro estaría el espesor inferior menos el espesor superior, todo eso entre 2. Listo. Entonces, este vendría a ser nuestro centroide en la dirección X de la pantalla, ¿no? 0,87. Ahora centroide del relleno de la puntera, en este caso sería pues, 0, ¿no? De todas maneras lo vamos a colocar. BRP entre 2 va a ser igual a BRP entre 2 menos un tercio por, abre paréntesis, algo entre algo. Y por algo entre 2. Acá vendría a ser BRP más 2 por LP entre BRP más LP por BRP menos LP. Y, a ver, acá es LP, vendría a ser 0, ¿no? BRP también sería 0. Entonces esto debería ser, no va a salir, pues, ¿no? Ya, entonces para que salga necesitamos un número LP longitud de la puntera. ¿Ya? Entonces, longitud de la puntera vamos a colocar un número bien pequeñito. Digamos 0,40567. ¿Ya? Entonces, va a estar un número bien pequeño. ¿Ya? Como longitud de la puntera. ¿Ya? XRP.
Luego viene el centroide del relleno horizontal del talón, ¿no? XRHT. Este sí debe tener un valor. Va a ser igual a la base B menos BRT entre 2 menos un tercio por algo por algo, ¿no? Algo entre algo por algo entre 2. Acá sería BRT más 2 por LT entre BRT más LT por BRT menos LT. Y nos sale el centroide de 1,87. Ese centroide sería este de acá, ¿no? Pero con respecto a la base, ¿no? De izquierda a derecha en este caso. Y finalmente el centroide del relleno inclinado, ¿no? Debería ser cero. Si como pesos tenemos solamente estos dos serían nuestros valores. Nada. El X del relleno inclinado del talón va a ser igual a B menos BRT entre 3. Ese vendría a ser el centroide. ¿Ya? El único valor que no tiene, bueno, la única variable que no tiene valor vendría a ser el XRP. El resto todo tiene. Lo que no tiene es peso, ¿no? Como tiene un espesor cero, no tiene peso. Este de acá, como no tenemos ni altura, ni longitud, ni esto, todo es cero, ¿no? Entonces, por eso se considera una longitud LP recontra pequeñita, para que no sea, para que tenga el valor de cero. Entonces ya tenemos los pesos y los centroides de las fuerzas